Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Como sabemos, estamos estudiando el libro de los Corintios y hoy en esta noche vamos a estudiar el capítulo 10 y vamos a estar del 1 al 14. Sabemos que los estudios son tan importantes, ¿verdad? Porque es necesario saber qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Como dice Pablo en el primer capítulo, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Así que nosotros no tenemos que ignorar la palabra del Señor para que nosotros podamos caminar libremente hacia nuestra patria celestial. Dice el estudio, dice, peligros y límites de la libertad cristiana. Pero antes quisiera decirles algo, hermano. Como podemos ver, hay veces que puede darnos tristeza, puede darnos, como dice, que está pasando en la iglesia, porque habemos pocos, pero quiero decirles que en esta noche vamos a pedirle al Señor que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo con ese poder de poder llegar a las naciones a predicar este glorioso evangelio. El pastor Requeno siempre decía, porque siempre lo tenía como en mente, que había un pastor que iba a predicar y estaba lloviendo, pero a cántaros, como decimos nosotros en nuestro país, y solamente llegó un niño esa noche al templo. Y él predicó para ese niño. Y ese niño fue aquel que llevó el mensaje a millones de personas, que es Billy Graham. Ustedes más o menos saben quién es Billy Graham y saben qué es el trabajo que él ha hecho. Entonces, por eso ahora nuestra oración va a ser que todos los que estamos en esta noche, que aunque somos pocos, seamos un Billy Graham también para poder llevar ese mensaje del evangelio a las naciones que lo necesitan. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así es que pueden abrir sus Biblias en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Como les decía, lleva por título Peligros y límites, dice, de la libertad cristiana. Pablo en este capítulo nos muestra haciendo énfasis sobre la libertad que tenemos al servir a Cristo, porque algunas veces esa libertad nos puede servir de piedra de tropiezo espiritual, que nos puede debilitar y no ser desarrollados como Dios quiere que seamos. Muchas veces nosotros hablamos siempre que Cristo es nuestra libertad, porque Él nos ha librado del pecado, nos ha librado de todas las artimañas, ¿verdad?, que puede poner el enemigo. Con el poder suyo nosotros podemos caminar libres, pero no hacer, como dicen, esa libertad, una libertad que nos lleve a hacer cosas que no deben de ser, porque muchas veces nosotros como humanos como que cambiamos las cosas o le damos otra forma a la libertad de Cristo. Hay veces que dicen, no, pero dice que Cristo nos libertó, pues vamos a hacer lo que nosotros querramos. No, Cristo nos libertó, pero nos libertó del pecado en que nosotros estábamos. Y ahora nosotros podemos ser libres de ese pecado porque ya no vamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Y por eso Pablo en esta carta les hablaba a los corintios de cómo la libertad dada al pueblo de Israel después de haber recibido la liberación de Egipto, cómo Él los guió por el desierto, dándoles comida, agua, protección, y con todo eso pecaron contra Dios. Es por más decirles que todos más o menos los que estamos aquí sabemos lo que hizo el pueblo de Egipto, el pueblo cristiano, o sea, los israelitas, el pueblo de Dios, cuando los sacó de Egipto, cómo se comportaron en el desierto, que no dieron la gloria a Dios. Y por esta fue la razón o el por qué perecieron en el desierto, porque no alcanzaron a ver la promesa de la tierra prometida, muriendo casi todos los que salieron de Egipto. Y digo todos, porque digo todos,
porque de aquellos solo Josué y Caleb sobrevivieron. Es así como nosotros, hermanos, que en este caminar con Dios, nosotros tenemos de tener mucho cuidado, porque a veces anhelamos ver esa tierra prometida como los israelitas la querían ver o caminaron en ese desierto por ella. Nosotros ahora estamos caminando por ver esa tierra prometida, pero la que está en el cielo. Y entonces nosotros debemos de tener siempre la mirada en eso para no perderla, ¿verdad? Como aquellos nuestros antepasados. Porque dice que perecieron, por eso pecaron contra, como los guió en el desierto, dándoles, dice, comida, agua y protección, y con todo eso pecaron contra Dios. Y esa fue la razón, el por qué perecieron en el desierto y no alcanzaron ver la promesa de la tierra prometida. Dice que muriendo casi todos los que salieron de Egipto, ¿verdad? Como les decía, todos, porque solamente 2. Y qué triste sería, ¿verdad, hermanos? Que nosotros después de haber estado caminando en este caminar, a la hora de las horas que venga el Señor Jesucristo, no podamos ser levantados y irnos con Él. Por esta razón, Pablo les escribía a los corintios que debían cuidarse y recordarse de lo que les aconteció a sus antepasados y que no lo ignoren y que lo recuerden siempre. Pablo no estaba hablando de algo vago que pasó y que lo olvidaran como algo que no podía volver a pasar, que eso había sido una tragedia para los judíos, que se les olvidó que Dios con todo su poder podía castigar sus maldades. Hermano, muchas veces nosotros, como dicen, esperamos muchas cosas de Dios, que siempre esperando que Él nos sane, que nos dé nuestros deseos, que todas esas cosas, pero hay veces que nosotros a Dios le fallamos tal vez en cada momento y en todo, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Vivir con Cristo, como decían algunos dicen, no, pero ser cristiano es fácil. Esas personas que hay veces que hablan así, hermanos, es porque no han experimentado realmente lo que es ser cristiano. Yo sé que muchas veces uno cuando dice, bueno, pero aún se atreven a decir, bueno, ¿y yo de qué si yo soy buena? Yo no hago esto, no hice esto otro y ahora soy cristiana, así es que para mí eso va como en ruedas. No, hermanos, hay veces que hay pecados que muchas veces es necesario que la palabra de Dios o que alguien nos lo señale para que nosotros nos demos cuenta de que lo tenemos. Y es así como muchas veces podemos fallarle al Señor sin saber de las cosas que nosotros tenemos. Porque en ese tiempo Dios castigaba también, así como Él le hizo tantas cosas al pueblo de Israel y nosotros, yo creo que nos maravillamos en ver de todo eso que Él hizo, ¿verdad?, con ellos, y aún así ellos se rebelaron. Imagínense nosotros, hermanos, con esta tecnología, con todo esto grande que ahora hay, que no se nos llenan hay veces nuestros ojos hasta de cosas de desear de cosas que no las podemos tener, pero las deseamos, sin saber que estamos pecando contra Dios al vivir en esta misma forma. Todos habían sido liberados, o sea que estuvieron bajo la protección de Dios por la nube y el fuego, el paso del mar, o sea que eso les sirvió, dice a ellos, según un comentarista, ¿verdad?, que estaba leyendo de esta palabra, que les sirvió a ellos de protección, como que fuera Cristo el que los estaba protegiendo todo el tiempo, y por eso habla de que fue un bautismo, que no fue que ese pueblo fue sumergido en agua, porque en aquel tiempo pues no se hablaba de, ¿verdad?, de bautismo. Pero ese bautismo a ellos fue como quien dice que pasaron con esa protección de Dios. Entonces, cuando hablaba de este bautismo, era Cristo el que los estaba protegiendo en ese tiempo, aunque ellos no lo conocían ni tampoco se hablaba de eso, sino. Pero todos tienen, ¿verdad?, la parte de Primera de Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchas veces hay personas que hablan y dicen, no, pero eso está escrito en el libro. Es un libro que dicen que es la Biblia. A ustedes tal vez no les habrá pasado alguna vez que les digan, no, pero eso fue escrito por hombres, fue escrito aquí. Y hay veces personas que no creían en la palabra del Señor. Nosotros hay veces, cuando íbamos con mi esposo, cuando íbamos a nuestro país, había personas que nos decían, que personas que tal vez nos conocieron a nosotros antes de ser cristianos y nos decían, no, pero ¿por qué tú crees en eso? Si eso fue escrito por hombres. Pero es la ignorancia, hermano, de no leer la palabra del Señor que esas personas hablan así. Porque nosotros leyendo la palabra de Dios sabemos que esta sí fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No era cualquier hombre que se puso y pensó y escribió lo que él quiso, sino que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, por el cual nosotros, ¿verdad?, les damos su reverencia en ver que fueron esos hombres santos para escribir esta palabra de Dios, que fueron escogidos por Dios. Todo el tiempo, estos hombres fueron sostenidos de una forma sobrenatural, con una dieta básica, el maná, el agua, y todo esto fue por una forma sobrenatural. Algunas veces nosotros queremos ver cosas sobrenaturales. Y hay veces que decimos, no, pero es que no acontece nada. Hay veces tal vez cuando se pasa aquí al altar, hay veces que hay personas que nosotros oramos por ellas y hay veces que quieren ver las cosas así, como dicen en un cerrar de ojos, ¿verdad? Y yo ya estoy sano. Y hay veces que dice uno, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué no es? Hermanos, Dios es un Dios soberano y hace lo que Él quiere. Cuando Él sacó a este pueblo de Israel, de aquel lugar, era porque Él tenía un propósito con ese pueblo. Pero aquel pueblo vivió en esa forma de esos 40 años que anduvo vagando en el desierto, pensando en que todo lo tenían. Y por eso es que se desviaron de sus costumbres, se desviaron de servirle a Dios y empezaron a pecar y hacer cosas que a Dios no le agradaba, sin pensar de que Dios también castigaba. Muchas veces nosotros también decimos, pero es que Dios es amor. Pero nos olvidamos de la parte que dice que también es un fuego consumidor. Y eso quiere decir pues que también el Señor castiga. Porque a veces, yo me fui a veces a hermanitas que oran y dicen, ay, mi papito, mi papá. Y si nosotros le decimos papá a Dios, cuando estamos contentos y cuando somos buenos, que nos dirá Dios cuando que nuestro papá nos dice cuando hacemos algo malo, castiga, ¿verdad? Y como Dios pues es nuestro Padre, también Él castiga nuestras desobediencias. Y por eso es que Pablo estaba tan metido en estas cosas de la vida que hacían aquellos hombres, aquellas iglesias que él le habría hablado del evangelio y estaban haciendo cosas que no eran de Dios, que estaban faltando a lo que él había predicado. Pablo quería que los corintios recordaran que el pueblo de los israelitas perecieron sin ver las demás promesas que Dios tenía para ellos y que por desobediencia lo perdieron. Así nosotros también, hermanos, podemos perder y después decir, tanto tiempo que perdí yo, algunos pueden decirlo, en el evangelio, para ahora quedarme de cuando Cristo venga. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta eso, que por la desobediencia podemos perder
Así como fue en aquellos tiempos, el Señor sigue siendo el Dios de ayer, de hoy y el de mañana también. Por eso es que Pablo tenía tanto miedo y les escribía a estos corintios que podían perderse si dejaban de servirle a Cristo. Esto que Pablo escribió es como una exhortación al pueblo de Corintio, que si no cambiaban su forma de servir a Cristo, podían costarle las mismas cosas que le había pasado al pueblo de Israel, que sucedió en aquel tiempo. Y nosotros como iglesia, ¿pensamos también así? ¿Alguna vez usted ha pensado de que cuando usted hace algo como una desobediencia a Dios, ha pensado de decirle, Dios, ¿qué dirá de esto que yo estoy haciendo? ¿No ha pensado en un castigo que Dios puede darle? O solo le vamos a decir como a mamá, no me pegues, yo no lo vuelvo a hacer. A mamá le decimos así porque la estamos viendo. Pero imagínese, si le decimos, ay Señor Dios, perdóname, pero yo no lo vuelvo a hacer. Podemos sentir la mano de Dios que nos pasa por la cabeza y decir, así, mi hijito, no lo vuelvas a hacer. Hay veces, hermano, que nosotros tomamos esto de servirle a Dios a la ligera. Vosotros jóvenes que ahora están aquí, piénsenlo. Porque dice que no es apto aquel que después poniendo la mano en el arado vuelva atrás. Hay que seguir adelante siempre sirviéndole al Señor sabiendo que nuestra recompensa Él te la va a dar. Y hay veces no esperar una recompensa solamente la del cielo. No, Dios recompensa aquí mismo en la tierra. Muchas veces nosotros vemos las cosas bien, como dicen, a la ligera, pero Dios a veces le pone a uno a ver las cosas de una manera que podamos verlas con una claridad muy bien y directa. En mi familia han pasado casos de hijos que fueron desobedientes, hijos que se portaron mal, pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Verdad? Que al que se porta bien, al hijo que se porta bien, sus años van a ser alargados. Por eso es que nosotros como hijos, ustedes, aquellos que tenemos, bueno, yo ya no tengo mamá ni papá, ¿verdad? Pero aquellos que todavía tienen a su mamá y han llegado a esta edad, tal vez de 40, 50 años, es de darle gracias a Dios por ese amor que ha tenido de haberlos conservado hasta esa edad. Y decirle, Señor, es donde podemos ver la trayectoria de nuestra vida, de que ha sido conforme a la palabra de Dios y que por eso es que hemos llegado a esta edad. Pero esos desastres, ¿verdad?, que amenazan a los desobedientes y que deben de ser ejemplos objetivos como una advertencia que nos puede ocurrir si no obedecemos a Dios. Por eso es que dice que Dios a los israelitas fue forzado a castigarlos por sus rebeliones y solamente Caleb y Josué sobrevivieron al castigo, como lo dice en Números 14:30. 30:32. Sí, el 32. Yo no lo puse en el papel, pero es hasta el 32. ¿Sí?
comerán en este desierto, y vuestros hijos andarán postergando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Amén. Como pueden ver, ¿verdad? Que aquí se queda demostrado que todo lo que sucedió a aquel pueblo de Israel, todos los demás que quedaron postrados en el desierto, dice, porque quedó sembrada, dice, el desierto solamente por cadáveres, y por eso les recuerda a los corintios que no estaban satisfechos, ellos no estaban satisfechos consigo mismos y se habían ensorbecido de lo que Dios les había dado cuando escucharon el Evangelio. El pueblo de Israel fue esa forma, y hay veces que nosotros lo leemos como una historia, hermano, pero no debe de ser una historia para nosotros, sino que debe de ser algo que sucedió y que por esa razón puede suceder en este tiempo. Y no sé si ustedes se podría pensar un poquito, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está sucediendo con este virus que está pasando? Son miles, hermanos, de muertos que han habido por este virus. Pero a veces que nosotros no nos queremos dar cuenta que es algo que esta tierra tiene que sufrir por toda la maldad que hay en este mundo. Esos desastres amenazan a los desobedientes, pero que nos quedan a nosotros de ser ejemplos objetivos como una advertencia que nos puede ocurrir si no obedecemos a Dios. Hablando más claramente, Pablo enumera 5 pecados que estaban sucediendo que amenazaban en la iglesia de Corinto. Ahora podemos que pensar también que no solo la iglesia de Corinto estaban pasando estas cosas, porque también en Segunda Siloé pueden estar pasando, y así en todas las iglesias del mundo. Hay veces que no nos damos cuenta de lo que está pasando o de lo que nosotros estamos haciendo, que hace que el Evangelio sea vituperiado por aquellos que nos ven, que nos escuchan y que hablan, ¿verdad?, de lo que somos nosotros, diciendo que somos cristianos. Hablando más claramente, Pablo enumera 5 pecados que estaban sucediendo, dice. El primero que estaba sucediendo era la codicia. Vamos a leer en el leímos hasta el 5 y vamos a leer el 6. Mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué significa codicia? Yo sé que tal vez ustedes lo saben, pero yo quiero darles pues lo que yo pude encontrar, que dice, desear ya sea cosas buenas o malas, y que se asocia con deseos ilícitos. El pueblo de Israel antiguamente, en Números 11, 4, 5, deseó las cosas que tenían en Egipto, y todo eso vino de la mezcla de hombres y mujeres de otra raza que pensaban diferente a ellos. Números 11, 4, 5. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde de los pepinos, los melones, los puerros y los cebollinos y los ajos. Amén. En aquel tiempo, nosotros, este pueblo, cuando es posible, sintió hambre, porque en un desierto no es fácil andar. Pero ellos sabían que ellos tenían un Dios que los protegía y que les podía dar. Les había dado el maná, les había sacado agua de la roca, y aún así, yo digo que no pensaron en que si nosotros le pedimos algo más a Dios, Él nos lo va a dar. Pues sabemos también que le pidieron carne y Él les dio carne. Pero ellos
en su forma de ser, ellos anhelaban algunas veces, tal vez no todos, pero sí hubieron algunos que anhelaban de lo que ellos comían en Egipto. Pero nunca dijeron de todo lo que trabajaron para hacer aquellas grandes murallas de Egipto, ¿verdad? Y que ellos mismos las construyeron. Era un trabajo muy forzado y muy malo que hacían. Era un trabajo pesado. Pero de eso hay veces, y esto acontece, hermano, dice, según la palabra de Dios y lo que leyó el hermano, sucede, dice, porque en ese caminar en el desierto, ellos encontraron otras tribus, otros hombres. Entonces, ellos se liaron con ellos, como dice, empezaron a janguear, como dicen los muchachos, ¿verdad? A janguear con aquellos hombres que ellos conocieron en ese momento. Entonces, eso vino a que ellos fueran tentados, o sea, como quien dice, se descuidaron de lo que Dios les había dicho, se descuidaron de lo que Dios les había prometido, y por esa razón es que ellos empezaron a tener esa codicia de otras cosas, porque hay veces, ¿verdad?, nosotros podemos codiciar y hay veces que decimos, eso no es nada. Pero cuando vemos qué es codiciar, ahí es donde nosotros tenemos que entender bien que la codicia no es buena. Porque nosotros estamos en este país y hay veces que podemos decir, bueno, tengo trabajo, tengo casa, tengo comida, pero no tengo el carro grande, no tengo el carro caro, no tengo algo más que uno quisiera. Y digo yo, hay veces, ¿por qué desear algo que no puedo tenerlo? Sí, y le voy a decir, si usted trabaja arduamente y puede, pues lo puede llegar a tener. Pero todo viene cuando la voluntad de Dios hace de que usted pueda llegarlo a tener. Muchas veces nosotros codiciamos cosas, hermano, porque las vemos. Por eso hay veces, digo yo, que hasta la televisión es mala, en alguna forma. Porque ¿qué hace con las jóvenes la televisión? Ve todo aquel montón de muchachas, ¿verdad? Jóvenes que las ven bien bonitas, con aquellos vestidos bonitos y todo. Y hay veces que la jovencita dice, ay, si yo pudiera tener uno de esos. Sabiendo que aquel vestido que está modelando aquella persona que está conductora del programa, no es de ella. A ella se lo prestaron para que hiciera la presentación. Pero la jovencita en vez anhela, y al ver que no lo puede tener, le entran depresiones porque no tiene eso. Y ahí puede venir esa codicia que va a destruirla. Debemos de tener mucho cuidado. Como dice, estos empezaron a codiciar cuando se liaron, como dicen, emparentaron con los hombres de otra raza. Por eso, mire, aquí podíamos decir lo que entra también, ¿verdad? Que aquello que dice que deben juntarse dos iguales, ¿verdad? Uno de otro, y otro de otro, sino que deben de ser siempre cristianos. Los jóvenes cuando se enamoren, que se enamoren de una muchacha cristiana o de un muchacho cristiano, para que todo vaya bien. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo sé que tal vez no estará tan interesante el estudio, pero la mezcla de hombres y mujeres de otra raza, aquí fue de otra raza, aquí puede ser de su misma raza, pero que no le sirve al Señor, que viene a ser lo mismo. La segunda parte del versículo 7 dice, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría.
dice que es donde que se sentaron el pueblo de Israel. Se convirtió en una idólatra porque se sentaron a beber y a comer y formaron el becerro de oro en Horeb. Éxodo 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ven como el pueblo de Egipto cometió pecado con la idolatría cuando hizo ese becerro de oro. Y en los Corintios, Pablo se los hace ver porque estaban a punto, dice, de hacer lo mismo. Por eso es que Pablo les escribió todas estas cosas. No fue cuestión de que Pablo solamente quiso decírselo eso a ellos, sino que él sabía lo que estaba pasando con el pueblo de Corinto. Y por eso es que les habló en esta forma, ¿verdad? Que también ellos estaban idolatrando todo aquello que se les había dado. Y entonces habla, dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación, dice, sucedió, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Más que todo, es posible quizás cuando estaban en esa orgía del becerro que estaban adorando, puede haber que por la forma en que ellos, dice, comían y bebían, y es posible que se emborracharon y empezaron a fornicar, ¿verdad?, con todos los que estaban en las celebraciones, porque a veces, muchas veces en esas celebraciones del mundo eso pasa. Entonces dice, Pablo les habla de la fornicación, que era una parte que estaba pasando con los corintios. Y dice que la fornicación es la sexualidad, era una de las partes o como una amenaza para los corintios, porque como lo indica 2 Corintios 12:21, el pueblo de Israel en el libro de Números 25:1-9. 2 Corintios 12:21. ¿Alguien lo tiene? Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Eso lo está hablando en 2 Corintios 12:21. Y en aquel tiempo, en el libro del pueblo de Israel, que está en Números 25:1-9. ¿Nadie lo tiene? Se me fue. Se me pasó. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Amén. Dice que cuando el pueblo de Israel empezó a fornicar, murieron, dice, 25,000, 24,000. Hermano, eso es para que el pueblo se viera arrepentido de todo lo que había hecho. Pero aún hay veces que nosotros estamos viendo las cosas que están pasando y hay veces que nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Porque, hermanos, hay veces que hoy con esto que está pasando de este virus, ¿quiénes son? Siempre hablamos de quiénes son los que están sufriendo. Son las iglesias. Porque mire, usted va a ver para el 31 todas las fiestas que van a haber. No les va a importar estar en reuniones. Pero sí les importa venir a un culto y reunirse con otra para adorar al Señor. No estoy criticando a los que no vinieron, sino en una forma como hacerles ver de que hay veces que el mundo está tan afligido de este virus, pero no se cuidan tampoco. Todo fue que dijeran algo de que ya podían quitarse las máscaras, ya todo el mundo se lo quitó.
Yo soy una que a mí no me gustaba. Sí, es verdad. A veces ¿por qué? Porque a veces me provocaba, a veces tos. A veces de andar la máscara me provocaba tos como la calor. Y si estaba en una tienda o un almacén y empezaba a toser, ya tenía que haberme de mi apartado y le digo, ay, señor, ya me agarró esto y mejor me quito de aquí, porque la gente al sentirlo oír toser a uno se apartan de uno. Pero es la verdad, que no es bonito ni es bueno andar con esa máscara, porque no a todos, algunos tienen esa resistencia de tenerla, pero hay otros que no. Entonces, pero para protegernos tenemos que hacerlo o no salir. Pero hay veces, hermano, eso de no salir también no es bueno. ¿Verdad? Porque hay necesidad. Hay necesidad de la persona que trabaja, hay necesidad de ir a buscar la comida a los supermercados. Entonces, hay necesidad de todo. Solamente es que tenemos que cuidarnos. Hay veces que la gente dice, pero mira, aquella no anda máscara. Pero digo yo, si esto no es, ¿qué importa que aquella no tenga máscara? Tenla tú, que tú es la que te estás protegiendo. Así es que tenemos que seguir, ¿verdad? Y no ver las cosas que están pasando por otro lado, ni que lo que no tiene que ver con nosotros mismos. Gloria a Dios. El número 4 era tentar a Dios. ¿Y qué dice? Tentar a Dios es como ponerlo a prueba para ver hasta cuándo llegará la paciencia de Él. ¿Usted cree que nosotros podemos tentar a Dios? ¿Alguien que me diga un ejemplo cómo sería tentar a Dios? ¿Cómo usted tentaría a Dios? Bueno, sí, pero más que todo es hacer algo, como quien dice, mira Dios, si tú eres Dios, haz esto. Si tú eres Dios, haz esto otro. Eso es tentar a Dios. Porque hay veces que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Aún cuando usted le puede sentir y dice, ay, pero mira que Dios no me da lo que yo le he estado pidiendo, usted está tentándolo. Porque Dios no se lo da, es porque Él sabe por qué es que no se lo da. Hay veces que nosotros dicen, ay, pero si yo me sacara la lotería. ¿Usted sabe qué pasaría si usted se sacara la lotería? Yo digo que si una persona que no está bien centrada en las cosas de Dios, al sacarse la lotería se vuelve loco y se aparta de Dios y se va. ¿Y sabe lo que puede pasar? Hay veces ahí han pasado personas que después han tenido dinero y han comprado, como dice, tengo dinero, compraron el mejor carro que hay, el que corre más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando acuerdas, a los 2, 3 años de aquella riqueza que ha tenido, se murió en un accidente de carro. ¿Le convenía eso? No. Entonces Dios sabe por qué es que a nosotros nos mantiene así como estamos. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos ha protegido y que Dios no nos ama. Porque por su amor es que nosotros estamos en esta noche aquí. Por eso dice que nosotros no debemos de tentar a Dios, porque nosotros no sabemos hasta dónde llegará la paciencia de Él. Y los corintios, en una forma de llevar al límite su libertad en lo relacionado a sus fiestas paganas, estaban haciendo eso, tentando a Dios. Número 21:6. Amén. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo,
y murió mucho pueblo de Israel. Dice que los israelitas pusieron a prueba su paciencia con Dios. Y con su conducta que ellos hicieron, el pueblo fue destruido por serpientes. Nosotros creo que la mayoría sabe, ¿verdad?, la historia de las serpientes que mordieron al pueblo de Israel en el desierto y cómo mandó después a Moisés, porque había mucha mortandad, que hiciera la serpiente de bronce. Entonces, Dios en su misericordia también les hizo, ¿verdad?, para que ellos no siguieran muriendo por lo que ellos habían hecho. Y ahora, ¿cuál sería? Que aquí nosotros no vemos serpientes, pero es lo que vamos al zoológico. ¿Cuál sería la serpiente que a nosotros nos destruiría? Dice que la mordedura para nosotros sería una mordedura de una conciencia culpable. Muchas veces nosotros cometemos errores, pecados, y hay veces que nos culpamos todo el tiempo de lo que está pasando. Gloria a Dios. ¿Cómo sería vivir con una conciencia culpable? Gracias a Dios nosotros, hermanos, tenemos esa bendición de Dios, porque nosotros no podemos sentirnos culpables de nada. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nosotros hemos cometido alguna cosa o algún pecado, vamos a los pies del Señor Jesucristo y le pedimos perdón y sabemos que somos perdonados. Cuando vino esta mortandad, el pueblo de Israel ya había tentado a Dios 10 veces. Lo dice en Números 14, 22, 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí 1 Corintios 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Murmuraciones y incredulidad. Esto significa quejarse o criticar. La murmuración tiene sus raíces en la incredulidad como una negación a la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento las quejas iban dirigidas contra Moisés y Aarón. Lo dice en Números 14, 2 y 36. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Amén. Como pueden ver, hermanos, el pueblo de Israel tuvo sus castigos por todas estas desobediencias. Y nosotros debemos de ver cómo no debemos caer en esas cosas para no sufrir castigos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora Pablo compara la murmuración de los corintios a los de los israelitas porque estaban desconfiando de la providencia de Dios y de su bondad. La aplicación para la iglesia de Corinto y la iglesia segunda Siloé es que en el Antiguo Testamento no es solo una historia de hechos que sucedieron, sino que es la revelación del trato de Dios con el hombre.
Por eso esta se utiliza como un patrón de conducta que debe de ser seguido o evitado. La historia de Israel está escrita para amonestarnos, poder tener mente o para enseñar con la palabra, como le dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que este tiempo que vivimos en la última era del tiempo que podíamos llamarla, estamos viviendo la dispensación cristiana. La aplicación es clara y directa. Los desconfiados y egoístas de Corinto fueron amonestados en que cuando más seguros se sentían, más debemos de tener cuidado de no caer, porque la figura de estar de pie representa fidelidad y caer representa de desobediencia. Como la moraleja, la caída de otros debería hacernos más cuidadosos acerca de nosotros mismos. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por la atención que me han dado.